Hola, en los estudios de Rock and Pop estamos junto a Eduardo Enríquez y Carolina Chaspur, tal vez nombres que no les suenen tanto como Carolina Tres Estrellas y Eddie Pistolas, la dupla que es el núcleo, el corazón de Pánico que nos visita hoy. Carolina, Eddie, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, es una ocasión especial por la cual están acá. Estamos en la antesala de un show de Pánico en la Blondie, para muchos una catedral, supongo que para ustedes tal vez, si no una catedral, algo simbólico y místico debería tener ese lugar. Y se está cumpliendo, bueno, ya se cumplieron el año pasado, 30 años del primer lanzamiento de Pánico, que es el EP de Bruce Lee, ¿ya? Pero también son los 30 años del primer álbum de Pánico, Pornostar, este 2025. Y hay estrenos también, material inédito que está viendo la luz por primera vez, así que hay harto por lo cual conversar. Partamos con el lanzamiento de Indecisión, que es un tema inédito pero no nuevo, ¿cierto? Viene de los años 90 y está recién editándose. ¿Cuál es la historia? ¿Estaba perdido? ¿Lo retomaron? ¿Lo desecharon en su momento? ¿Cómo llegó a ver la luz finalmente esta canción? Todo eso junto. Todo eso. En verdad, claro, el año pasado bajamos a la bodega del departamento que tiene mi mamá Ujú, y ahí nos encontramos con un baúl que era un baúl que habíamos dejado en Chile cuando ujú, nosotros nos fuimos en el 2001 ujú, y que no habíamos abierto desde entonces, pero que sabíamos que en ese baúl estaba como nuestra colección de cassettes, porque escuchábamos muchos cassettes ujú. nosotros. Y nos dio por abrirlo y claro, estaban todos esos cassettes, pero además había una caja que tenía otros cassettes y que esos cassettes eran los masters que ocupábamos para grabar en nuestra grabadora de 4 pistas, que era una grabadora de cassettes que la compramos en Francia Ujú, antes de ujú, venirnos a Chile en el 92 ujú. y que la ocupamos durante toda la vida de Pánico para grabar todo lo que fueron los Ok. demos. Y entonces, claro, ahí sacamos esos cassettes, los volvimos a poner en la máquina y aparecieron cantidad de grabaciones que nunca dieron, nunca salieron de esas cintas, sin duda porque habíamos pensado que los temas que no estaban como, no eran buenos, qué sé yo, o porque eran temas que nunca se terminaron realmente, pero en verdad con el tiempo, como que cobran como otra lectura, ¿no? Ujú, Y todo ese material que en ese momento nos había parecido como desechable, bueno, hoy día lo encontramos interesante y ujú. habla y cuenta otra historia de Pánico también. ¿Y ustedes tienen una idea de por qué en ese momento parecía desechable y hoy día se descubre como algo que vale la pena editar? No tengo idea de por qué. O sea, yo creo Pero que es eso una pasó. cosa, claro, eso pasó, eso fue, Ujú, porque, pero tú encuentras en esos, o sea, en esos temas inéditos, por ejemplo, son las mismas temáticas ujú, que teníamos en la época, así ujú. como, y bueno, incluso, o sea, te cuento que hay muchos temas que ni nos habíamos, ni nos acordábamos haber recordado. Incluso algún tema como que estuvimos como dudando, así como, Decir a pero ¿te ustedes. acuerdas? O sea, como, no, o sea, no dudamos que éramos nosotros porque Claro, nos no, reconocemos igual, obvio que sí. pero como cosas insólitas. Y claro, ese material en el fondo, lo que nos dijo Eduardo es que eran cintas. Ujú, Entonces, con el tiempo y como en la manera en la cual estás guardando la cosa, aparte de eso, había una cosa media emocionante, porque en el fondo no sabíamos si íbamos a poder escucharlo de vuelta y con la máquina también ujú. que funcionaba. Entonces, claro, fue como un descubrimiento un poco sacada del Ajá, pasado, así. ajá. Y al escucharlo, ¿qué percibieron de ese pánico de hace unos 30 años? O sea, fue loco porque aparecen varias cosas en esos demos, aparece todo el contexto de la preparación de Pornostar y después de Rayo al Ojo. Ujú, Entonces, como dice la Caro, están como todas estas temáticas que aparecieron mucho en Pornostar, que son como cuestionamientos sobre, bueno, de sexualidad, también societales, ¿no? claro, bueno, indecisión tiene que ver en una parte con dudas de género, ¿no? O sea, Totalmente. No, en alguna no parte. sabes si quieres ser un chico o una chica, dice en un momento. Sí, sí, sí. Ujú, ujú, Entonces como que Pánico siempre estuvo muy como ujú, en esas temáticas, ¿no? En No me digas que no si quieres decirme que ujú, sí, ujú, iba como muy por la misma onda. Entonces, fue encontrarse con todo ese background de Pánico que estuvo ahí, pero que
algunas canciones surgieron y llegaron a estar en los discos, porque en los discos finalmente vienen, ¿qué? 20 temas, 15 temas. Cuando son de Pánico, porque si son de otros son Claro. menos, digamos. Son menos. Bueno, en la época, claro, ahora tenemos menos temas. Ahora, No, pero ahora son más largos los temas, pero en la época, claro, como que creo- 2 minutos era largo ya. Sí. Creo que por no estar tiene como 18 temas, así, qué sé yo. Bueno, pero a lo que voy es que en esos cassettes habían, no sé, creo que encontramos 50, 60, Wow. 70 temas. Es Ujú. mucho. Y también pasa algo curioso, que cuando, sobre todo, ahora las cosas han cambiado mucho porque se ha democratizado mucho el material para grabar y la gente Ujú. graba así en su casa y Sí. como que muy poca gente va al estudio finalmente, porque tú ya no lo necesitas. Pero en la época, era muy difícil grabar fuera del estudio. Uno en el fondo como que preparaba las canciones en la sala de ensayo y eventualmente las iba grabando con un radiocassette, que sé yo, como para tener como una referencia. Y después uno iba al estudio y los estudios costaban súper caros y uno llegaba a un lugar que era intimidante porque estaba el ingeniero de sonido, Sí. el asistente del ingeniero de sonido, todas esas máquinas, compresores que uno no tenía idea de cómo Era una funcionaban. presión fuerte llegar a un estudio. La hora costaba carísimo y uno veía el reloj, entonces como que uno se apuraba, ¿no? Y era gente, estresaba. era gente que le gustaba el rock progresivo, además. Además, generalmente. claro, que uno llegaba con un Claro, sonido claro. nada que ver y como que decían, oye, esto Como suena que- súper mal y uno estaba como, No, eso que- es un sonido que- para metal, no para nosotros. O sea, como todas esas cosas de, Sí. claro, de escuelas. Así. Sí. Entonces, esta grabadora fue, ahora nos damos cuenta de eso, pero fue el espacio donde en el fondo fuimos experimentando mucho y con mucha libertad, porque la teníamos todo el rato, era nuestra. Entonces también aparecen, y la gente que va a escuchar Perversión cuando salga el disco, Ujú. van a poder escuchar también como toda la búsqueda que fue la búsqueda de Pánico en esos días, ¿no? Que era una búsqueda estética y con intentos también, ¿no? Como que se oyen cosas que son súper new wave, porque Ujú. vienen como, era finalmente, perdón, estábamos como al comienzo de los 90 aún, entonces Sí. como que la influencia 80 estaba súper fuerte Ujú. aún, como de la new wave. Y también cosas que iban yendo hacia algo más futurista también, y que en ese momento, bueno, no las ocupamos porque, qué sé yo, y bueno, nos sigue pasando hoy día, o sea, hoy día, bueno, nosotros grabamos a computador en un Ujú. disco duro, pero Ujú. seguimos con Nueva Materia, seguimos como grabando cantidad de música y de esa música mucha la dejamos de lado porque nos parece como no pertinente o qué sé Ujú. yo. No, pero bueno, de estos inéditos también, que son, al final son demos. Ujú. O sea, son muchos O sea, son lo que, demos. lo que, Es que lo lo- bueno es lo que que la escuchamos energía- como Indecisión hoy día no es un tema vuelto a grabar, sino que es lo que estaba en esta cinta. Exactamente, Ok, exactamente. Entonces como que abrimos o sea, pusimos los cassettes dentro de la mezcladora y estaban las 4 pistas. Ujú. Nosotros lo único que hicimos fue como reajustar los volúmenes Claro. de esas 4 Ujú, pistas y ujú. masterizar. Ok. Ujú. Pero suena bastante bien. Se encuentra que para la época y de cómo fue grabado, suena no suena mal en todo caso. ¿Quiénes eran Pánico en ese momento? Bueno, justamente la formación de Pánico fue cambiando justamente en ese periodo. O sea que Ujú. hubo un momento que fue Carolina Tres Estrellas, Eddie Pistolas, Tatán Cavernícola y Juanito Zapatillas, que fue la formación que grabó el disco Rosado y Pornostar. Ujú. Pero luego hubo un momento más o menos corto que Pánico fue un trío, Ujú. porque Juanito Zapatillas en ese momento se salió. Ujú. el Él es grupo- Cristóbal Fénix en Cristóbal su Fénix. carnet de identidad. Sí, exactamente, Cristóbal Fénix, de los índices de desempleo. Ujú. Y entonces hay grabaciones que se hicieron en trío, Ujú. el Sebastián Con Tatán. con Tatán, Ujú. Carolina y yo. Sebastián Arce. Y luego llegó Memo, Memoria Radial, Ujú. y ahí parte como esa nueva formación que fue la Ujú. formación de Radio al Ojo. Ujú. Que es Memoria Radial es Guillermo Memo Dumay. ¿Cómo se elegían los sobrenombres, los nombres artísticos de Pánico? Carolina Tres Estrellas, yo creo que había un miro, ¿no? Que es Santa Carolina Tres Estrellas. Absolutamente. Ujú, Y como ujú. buena francesa me gustó. En la época, ahora no sé lo que vale ese. Como, a Ah, alguien pero le ¿te gustó el En la Carolina época- Tres Estrellas sí, a los viniendo de 90, Francia? sí, a Ok. los 20 Ajá. años me gustaba eso. Ujú. Eso es como un 120. Ahora soy un poco más tres- mañosa, Claro, sí. puede ser. Pistola, bueno, supongo Sex Pistols también debe haber habido algo de ello, ¿no? Sin duda, sin duda. Te reconozco que no me acuerdo cómo llegó ese nombre, pero sí nos parecía... Lo que pasa es que Pánico, y sobre todo el primer Pánico, Ujú. que es el Pánico de justamente esos 2 primeros discos, el disco Rosado y Pornostar, era una banda muy performática, ¿no? Ujú. Y que también tenía mucho como del concepto.
Era todo medio como conceptual y como medio radioteatro, porque estaba como la historia de estos tres personajes, ¿no? Como Missing Toxic, Just Lamour, Rosita. Entonces cada uno finalmente era como una especie, era un personaje, y que también eso nos permitía entrar en un papel de alguna forma. Entonces, llegábamos al escenario y nos transformábamos en eso. Pero finalmente eso empezó a transformarnos en la vida, y finalmente éramos esos en la vida, y como que todo empezó a diluirse, y las fronteras ya después ya no existían. Perversión, el disco que viene, al que están haciendo alusión, ¿es entonces una compilación de material solo inédito o tiene una mezcla de material ya lanzado por Pánico? En ese sentido, ¿es una especie de antología con material inédito? Hay rarezas, es decir, como demos de temas que existen sobre todo en Pornostar, de hecho, y también inéditos. O sea, pero la particularidad es que el sonido es muy energético, como lo decía antes Eduardo, en el fondo es como pregrabación en estudio. Entonces no tiene esa carga como de un poco de nervio, así que cuando uno entra en el estudio, por ejemplo, no sé si escuchas el tema Indecisión, la voz de Eduardo es como súper... algo que yo noto por él, súper libre. Mucho más desenvuelta, sí, claro. Y esa cosa es como se siente bastante en las grabaciones de 4 pistas, como mucho más natural, mucho más como puro, de algún, o sea, ¿cómo se dice? Primera intención. Primer corte, primer toma. Sí, es bien Pero bueno la eso. visión era también uno de estos conceptos que usaban para presentarse en vivo, ¿no? Sí, era sí, como sí, una sí, especie de canal de televisión donde pasaban estas cosas que tenían que ver con el universo que recreaba la música de Pánico. Fue todo un invento. Y hay una historia de que en un momento un periodista tomó como real la referencia a este canal y que existía. Es que empezamos, es que con Pánico siempre como que nos inventábamos como todos estos... claro, como conceptos justamente, y perversión, bueno, es una palabra que inventó en verdad Marcela Trujillo, la pintora, que de hecho ella pinta la carátula de Perversión, el disco, y nosotros ocupamos esa palabra para armar, claro, un canal de televisión de mentira que nunca existió, y entonces tocábamos adentro de un televisor gigante de cartón, que lo poníamos, y después lo destruíamos entero, y como claro, entonces siempre como que el leitmotiv era como Perversión, la televisión que nunca dice la verdad, y entonces claro, llega esta entrevista, y el periodista como que empieza a hacernos preguntas, y nosotros le contamos que habíamos comprado el canal 69 del cable, o del UHF en Buenos Aires, porque en Chile el cable aún creo no que había llegado. era como muy los comienzos, y estaba un poquito más avanzado en Argentina con eso. Pero ya era la moda, claro, de todo el mundo entraba en un nuevo canal, etcétera, en la Argentina. Y entonces, claro, como que y eso iba de par con Rosita, con Pornostar, como con todo eso en el fondo, con toda esa historia. Pero en todo caso, para volver a la pregunta anterior, en Perversión no hay nada que hayas escuchado antes. O sea, pueden haber demos de canciones que después estuvieron en discos. Pero el material en sí mismo es inédito. Lo que vas a escuchar nunca lo escuchaste antes. Y las versiones son cool porque son bien distintas. De hecho, hay temas, porque Pánico, nosotros en verdad empezamos a concebirlo, la Caro y yo, en París, antes de viajar a Chile. Porque Caro y yo vivíamos en París, nos conocimos en París. Y entonces hay temas que están grabados en el 92, como por ejemplo Chica Bonita, Fútbol, el karate es una cosa del espíritu. Son muy anteriores a sus versiones finales. Sí, entonces son versiones que vienen con caja de ritmo y mucho más, como más Cure. Como más Cure, New Wave, así. Muy, muy interesante va a ser escuchar ese material, que además está acompañado en vivo con un show en La Blondie el 9 de mayo. ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, van a estar ahí los principales, digamos, integrantes de Pánico, que van a ser Tatán Cavernícola, Memoria Radial, Juanito Zapatillas, dos guitarristas de dos épocas, pero reunidos aquí en el escenario, la Caro y yo. Y vamos a repasar en el fondo, claro, toda la discografía de Pánico, pero centrándonos también harto como en esa época pornostar, digamos, y un poco lo que hay alrededor de eso, tocando temas de Perversión, y también, bueno, revisando los clásicos, qué sé yo, como todo lo que también el público quiere finalmente escuchar, ¿no? Otros hits también de otras épocas. Sí. Y bueno, también vamos a estar tocando en provincias, pero
a lo mejor lo anunciamos después, no sé, como tú quieras, pero vamos a ir, Sí, claro. si tiene fechas ya claras sería genial. Sí, mira, vamos a ir a Antofagasta, vamos a tocar el 17 de mayo en Antofagasta, en Concepción el 23 de mayo y en Quilpué el 24 de mayo. Y Santiago, Blondie el 9 de mayo. Así que esas son las citas que vamos a tener y también, claro, es verdad que hace mucho tiempo que no tocamos en regiones y para nosotros va a ser también como reencontrarse con un público fuera de Santiago. Entonces hay harto en la agenda de Pánico. Ya son 30 años del primer álbum, 31 años del primer EP. ¿Se imaginaron que iban a estar todavía tocando con esta banda que nació como un proyecto de ustedes dos? ¿Se imaginaron que ustedes dos iban a seguir juntos O sea, 30 y tantos años después? Eso no sé, pero en todo caso, claro, cuando empezamos Pánico, no, era un proyecto de 6 meses. Ok. Entonces, y nos quedamos finalmente como 8 años en Chile y la banda existió como 20 años. O sea que uno nunca sabe lo que viene en el fondo. Pero, claro. Sí, curioso. En verdad, es loco porque a nosotros también el tiempo pasa, pero nosotros vamos, como estamos siempre como trabajando y para nosotros siempre la música sigue y entonces también a veces no nos damos cuenta de todo el tiempo que ha pasado. Obviamente Pánico, los comienzos de Pánico nos parecen lejos, pero en verdad, claro, nos cuesta a veces como Dimensionar el tiempo. Sí, dimensionarlo. Y también nos permitió vivir en verdad una historia loquísima. O sea, en verdad la historia de Pánico y la historia de Pánico a comienzos de los 90 fue una escuela. Sí. Creo que vivimos algo totalmente diferente de toda la gente que conocemos en Europa. Por lo menos vivimos un momento muy particular aquí en Chile y con las otras bandas que eran la escena. Sí, es algo que no pasa muy a menudo en Chile, que es como ustedes formaron parte de una escena real, en el fondo, en torno a un lugar físico, que era creo que la casa o departamento, una casa tenía que haber sido en la calle Quecheregua, cerca de la Estación Central, donde confluían otras bandas, otros artistas, digamos, o sea, esas cosas pasan poco y ustedes estuvieron como en el núcleo de todo eso. Sí. Y claro, era un barrio, bueno, es el barrio Brasil, tirado muy cerca de la Blondie. O sea, por eso de hecho íbamos mucho a la Blondie, porque la Blondie era ese lugar donde íbamos a carretear. O sea, 400 metros. Y los primeros conciertos de Pánico fueron allá, pero también eran los conciertos de Super Sordo y tocaban. Entonces, como que los fiscales, entonces, como que estaban todos esos grupos y que finalmente éramos como parte de los entrecalles, que sí, éramos como parte de un mismo núcleo de amigos, con la diferencia que nosotros, bueno, claro, estábamos como en éramos punk, pero tampoco éramos punk, éramos como punk y otra cosa en el fondo. Entonces como que estilísticamente como que se diferenciaba un poco, pero sí fue toda una escena y fue muy colectivo lo que se construyó también en ese momento. Era peligroso en cierto modo, digamos desde el punto de vista de ciertos impulsos autodestructivos que forman parte de esas escenas como más juveniles y artísticas muchas veces. Yo creo que la misma cosa hoy día. Sí. No, la juventud sigue siendo la juventud, por suerte, de hecho. Sí, éramos inconscientes y hicimos muchas cosas de forma que son cosas locas que a lo mejor sin duda hoy día no las haría, pero sabes que fue un momento muy libre también porque, ¿cómo decirlo? En ese momento en Chile y en particular en Santiago, la gente y las autoridades tenían los ojos puestos en otra cosa. Estaba como todo ese tema de la transición y qué sé yo. Pero nosotros que vivíamos en el barrio Brasil y con todas estas amigas y amigos y todo ese mundo que vivía ahí, vivíamos como una especie de mundo aparte y se podía vivir con muy poco dinero en ese tiempo, porque de partida no había nada que comprar. En ese tiempo no habían llegado las marcas, no había llegado... Y uno iba a la feria y compraba lo que necesitaba para comer, el arriendo de la casa, que era una casa así como que vivíamos muchos dentro de esa casa, creo que costaba como 200.000 pesos al mes. Entonces como que, claro, trabajábamos en bares, mucho al comienzo trabajábamos en bares, pero trabajábamos tres noches por semana y con eso nos alcanzaba teníamos mucho tiempo para, claro, andar como inventando toda esta estética, todo este mundo y claro, por no dar cuenta mucho es eso.
Pornostar Tiene los colores de esos años, sobre todo, ¿no? Hay como totalmente. una psicodelia fluorescente Sí. pasada por el punk. Sí, era como muy feliz. También había mucha destrucción y también contrastaba mucho con el Santiago de ese entonces y el Chile de ese entonces, que era bien oscuro. O sea, había una oscuridad Medio gris, probablemente. muy gris. No, y una vida subterránea también, por ejemplo, si queremos hablar de género, que fue un tema de pornostar mayor. Sí. No sé si hablas de peligro con eso, pero No, en el fondo, Pensaba más que nada como en drogas y esas cosas. Ah, digamos. claro. O sea, siempre el Yo peligro creo de que alguien se vaya de sobredosis. Claro, pero en los 90 y hoy día igual, yo creo. Sí. Pero sobre todo como en el fondo la cosa como subterráneas que existían en Santiago. Sí. Estaba pensando, ¿sabes qué? En el es fondo, como- en este como estereotipo del lado salvaje, ¿no? Sí, sí, sí. Que no todos sobreviven, Sí, 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 sí. finalmente. Sí, sí, sí. Tuvimos suerte, qué sé yo, tuvimos suerte pero creo que hoy día, como dice la Caro, las juventudes hoy día están las píldoras, Sí. finalmente siempre ha estado, siempre va a estar, y algunos sobreviven y otros no, pero qué sé yo. Pero revelar esos lugares que existían y que eran medio invisibles, por ejemplo, de los trans que ya estaban. Sí, siempre claro, estuvo. sí. Eso era como temática noventera pánica, claro. Y ese Y barrio, eso como Muy una- adelantado a discusiones que vinieron mucho tiempo Sí, después. Sí, claro. Y ese tipo de lugares, por ejemplo, no era peligroso para nadie, pero para ellos, claro, porque aún existía como de cierto modo un control, o sea, del Estado como sobre lugares así. Y eso, claro, yo creo que era como si queremos hablar de peligro, era Había un más que factor- droga, ya, ok. había gente que estaba Había un apartada de la sociedad. claro. Había un factor de represión entonces todavía. Absolutamente. involucrado. sí, súper fuerte. Y ahí, cuando te decía que Santiago en ese momento era oscuro y gris, también me refiero a eso, que digamos, la gente estaba muy herida aún de la dictadura y se sentía realmente como eso, ¿no? Entonces estaba la fiesta, pero detrás de la fiesta estaba todo ese sufrimiento finalmente de una sociedad entera, ¿no? Y nosotros, claro, llegamos de París, venimos de un contexto francés, europeo, parisino, y entramos a este otro contexto. Y creo que eso también fue lo que le dio la originalidad y la singularidad a Pornostar y al Disco Rosado, que es que también nosotros como que llegamos y observamos eso y lo contamos a nuestra manera, pero ocupando realmente palabras chilenas, ¿no? Y contando la vida de un barrio. La vida de un barrio, la vida de amigas, porque eran muchas amigas. Y entonces, en ese sentido, cuando volvemos a escuchar Pornostar y cuando escuchamos como todo este disco Perversión, está todo eso ahí, ¿no? Entonces, como que, claro, eso para nosotros lo hace como muy querido, de alguna forma. Entonces vamos a estar reencontrándonos con esa época en vivo y en disco también con el lanzamiento de Perversión, una antología de material inédito de Pánico, y el 9 de mayo en Blondie, más una serie de fechas fuera de Santiago también. Para este show en Blondie, las entradas se pueden comprar a través de blondietickets.cl. Carolina, Eddie, muchas gracias por habernos visitado y compartir esta experiencia y esta conversación con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por la Chao. invitación.